Muy buenos días. Hoy domingo 31 de octubre del año 2021. Doy un saludo para toda la iglesia del Señor Jesucristo, para todo este maravilloso pueblo que hoy va a escuchar la palabra de Dios. De una manera muy atenta y muy grata para todos mis hermanos de la iglesia, discípulos de Cristo de Colombia, mis hermanos miembros de acá de Piedecuesta, los que están en todo el país, y mis hermanos que están en otros países, en otras naciones, que pueden escuchar la palabra, siendo conmigo compañeros, siendo conmigo portadores de estas buenas nuevas y gozándonos juntos en el Señor. En este día de gracia bendita, el Señor me permite nuevamente tener a mi madre, que expresa siempre un saludo para ustedes muy fraterno y como iglesia, y ella hoy nos lo va a dar. Muy buenos días, amada iglesia, familia, hermanos, personas conocidas. En esta mañana, hoy día de la santa palabra de la Biblia, el Señor dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, ese es el consejo que el Señor nos tiene. Que pasen muy buen día y muy buena semana. Al Señor Dios le damos la gloria y la alabanza en este día por la oportunidad gloriosa que nos regala. Quiero invitarle, mi hermano, que vayamos a la palabra del Señor. Allí donde usted esté, tome por favor la Biblia. Hemos empezado a estudiar la epístola de Pablo a los Efesios. Vamos a tomar por favor Efesios capítulo 1, versículos 6 al 10. Tiene un título acá en la Reina Valera, que es la que leo, y dice: bendiciones espirituales en Cristo. Y leo para todos ustedes lo que dice la palabra del Señor. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer él mismo el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Al Señor Dios le damos la gracia, pedimos su asistencia, pedimos su presencia, pedimos que el Espíritu Santo de Dios nos enseñe en este día para comprender su bendita palabra. Hoy, mis hermanos, para usted que sigue conmigo esta serie de estudios, estamos en la lección número 4. El título del sermón para este día o de la predicación es el propósito de redención en Cristo. Este pasaje nuevamente describe el plan maestro de Dios para la salvación en términos del presente. Esto quiere decir redención, y hace un fuerte énfasis en el Hijo, en el Señor Jesucristo, que es el autor de esta redención, al hablar del perdón de nuestros pecados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo mediante su sacrificio en la cruz. Fue nuestro Salvador, el autor, el que hizo toda esta obra grande de salvación para nosotros y nos redimió. El versículo 6 dice: con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aquí la palabra cual se refiere a la gracia divina. Esto quiere decir el amor y el favor inmerecido. Muy bueno es nosotros servirle a una persona a quien conocemos, a quien amamos y a quien respetamos. Pero en este caso el Señor Dios lo hizo por nosotros sin merecerlo. Una humanidad caída, una humanidad hundida en el pecado, en la maldad, en la perversidad como lo éramos nosotros. Nos mostró su gracia como dando su vida. No hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por los demás, como lo hizo el Señor. Y esto hizo posible que los creyentes sean aceptados por Dios mediante la muerte sustitutiva y la justicia por Jesucristo el amado, y hace que los creyentes sean aceptados en Él y ellos como Él, que son los amados de Dios. El amado es el Señor Jesucristo, y por la obra que Él hizo de redimirnos, nos hizo aceptos ante el Señor Dios, su Padre. El Señor Dios nos ha aceptado tanto a nosotros como a Él. Él es su Hijo.
y nosotros estamos ahora en Él. Él nos representa a todos nosotros, su iglesia. Una cosa es decir con Él y otra cosa es decir en Él. Nosotros ahora estamos en Cristo, somos parte de Él, somos parte de su ser. El versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre. El término usado aquí se refiere al pago a Dios del rescate requerido para dejar en libertad a una persona esclavizada. El sacrificio de Cristo en la cruz pagó ese precio por cada persona elegida que había sido esclavizada por el pecado. Entendemos lo que hemos leído acá, que el Señor Dios desde la eternidad nos eligió, nos predestinó, hizo la elección. Nosotros hoy ya somos elegidos, pero habíamos caído por el pecado de la raza humana, habíamos caído nosotros en la iniquidad. Ahora el Señor Jesucristo nos redimió, pagó el precio. Nosotros éramos escogidos, pero estábamos esclavizados. Ahora el Señor Jesucristo ha pagado el precio para comprar su libertad y sacarlos de la esclavitud y de la iniquidad. Esto lo comprobamos más exactamente con 2 Corintios 5:18, que dice de la siguiente manera: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Mira qué glorioso esta obra que el Señor Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo. El concepto de servicio, como lo es el atender a las mesas, según lo dice el libro de los Hechos, lo que hacían los diáconos, que era servir. Y esto deriva de la palabra griega que traduce ministerio, pues Dios quiere que los cristianos acepten el privilegio de servir así a los no creyentes mediante la proclamación de su deseo de reconciliarse con la raza humana. El Señor Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Aprendamos, ministerio no quiere decir estatus, ministerio quiere decir servicio. Lo que el Señor Dios quiere es que nosotros los creyentes podamos servir a todos los hombres, podamos servir a los pecadores. Sirviendo a un pecador podemos decirle el amor tan grande que Dios tiene con él y lo quiere reconciliar juntamente con él, como lo hizo con nosotros, para que todos podamos tener entrada al Padre. ¿Esto cómo lo hacemos? Mediante la proclamación del Evangelio. Recordemos que el Señor nos dio una gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Versículo 10, de reunir todas las cosas, a fin de reunir todas las cosas en Cristo. Entonces, al final de la historia de este mundo, Dios reunirá a los creyentes en el reino milenario, que aquí se llama la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Es lo que nos dice el versículo 10, como alusión a que la historia llegará a su fin, toda la historia de la humanidad. ¿Cómo podemos entenderlo esto? Leyendo Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 6, donde nos dice que Dios envió a un ángel con una gran cadena para que atara a Satanás, la serpiente antigua, llamada también el diablo, y fue atado por un periodo de 1000 años. Si usted quiere entender todo el texto, léalo, Apocalipsis 20, del 1 al 6. Y después de esto, Dios reunirá todas las cosas en Él mismo para el futuro eterno, a partir de la creación de los cielos nuevos y de la tierra nueva, según nos lo dice Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 en adelante, donde el apóstol Juan dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. El Señor va a hacer en el final del tiempo una transformación de todo este mundo que nosotros conocemos, visible, para así el Padre Eterno poder instaurar e instalar el reino de nuestro Señor Jesucristo,
donde todas estas cosas que nosotros estamos viviendo en este tiempo presente habrán acabado. Y empezaremos entonces el reino milenial con el Señor Jesucristo. El nuevo universo entonces quedará unificado bajo el señorío de Cristo. El versículo 10 nos dice de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El apóstol Pablo también nos lo hizo entender a través de Filipenses 2, versículo 10 y 11, que dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, ¿qué podemos decir? El Señor Dios Padre Eterno hizo una obra grande a través de su Hijo Jesucristo. Se llama redención. Esto quiere decir que Cristo con su vida pagó un precio muy alto por nosotros. Y ahora nos tiene en Él para poder presentarse al Padre y presentarnos a nosotros justos, limpios, sin pecado y en santidad. La hoja de vida de nosotros manchada se ha quedado atrás y ahora tenemos una hoja de vida nueva y sin pecado en el Señor Jesucristo. A Él le damos la alabanza. Por favor, oremos. Padre Dios, la alabanza y la honra y la gloria sean para ti, por esta oportunidad maravillosa de conocer a nuestro Salvador, conocer su Evangelio y recibir esta gracia redentora que nos hace ahora nosotros libres de pecado. Muchísimas gracias por tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, un grande abrazo de su servidor y amigo. Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima.